Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Los libros que leo. Hoy nos acompaña Manuel Vicuña para conversar de su nuevo libro. Manuel es doctor en Historia de la Universidad de Cambridge, galardonado historiador, ensayista y también columnista. Actualmente es director del Centro para las Humanidades de Hechos de la Universidad Diego Portales y autor de libros reconocidos como La Belle Époque chilena, también Voces de Ultratumba, donde se combina este rigor histórico pero también con una pluma muy relevante. Hoy nos traes este nuevo libro que se llama A la sombra, retratos de escritores condenados a prisión. Darte la bienvenida, Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti por la invitación. De nada. Preguntarte primero, ¿son distintos los autores que están en tu libro, internacionales, también nacionales? Y tú dices que esta selección fue arbitraria y personal de cómo los elegiste. ¿Podrías contarnos finalmente qué te guió a elegir a estos autores por sobre otros? Bueno, me interesaba por una parte cubrir distintos países. Aquí hay gente que estuvo en prisión en Rusia, en Polonia, en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos y en Chile. Me interesaba gente que fueran desde reos comunes a grandes intelectuales. Sí. Me interesaban personas que hubieran vivido en distintas épocas. Esto ocurre básicamente en el siglo XIX y en el siglo XX. Me interesaban los anónimos, pero también los reconocidos mundialmente. Y digo que es arbitrario porque si uno empieza a hacer un listado de escritores o intelectuales que hayan sido condenados a prisión, la lista es infinita. Este es un libro potencialmente infinito. Entonces elegí los que más me gustaban, por los cuales sentía simpatía y admiración, y llegó un momento que dije, ya hasta aquí llego con el libro, podría seguir escribiéndolo por años. Miles. Manuel, y tú dices los que yo quería, los que sentía más afinidad. ¿Cuál fue el que te cautiva más de todos los que planteas? Si yo te dijera, elige uno de estos perfiles que tú vas contando la historia de ellos. Difícil decirlo. Al día de hoy, tal vez el que más me cautiva es Antonio Gramsci, que era el presidente del Partido Comunista Italiano y es metido, condenado a prisión en tiempos de Mussolini. El fiscal dice hay que hacer de que este cerebro deje de funcionar por 20 años, porque era un tipo muy intelectual, muy importante. Revolucionario para la época. Y época. Gramsci entra a la cárcel, es un hombre de una salud muy débil, que empieza a sufrir padecimientos físicos muy extremos, y él se propone de legarle algo a la posteridad. Está hablándole al futuro. Y escribe lo que se conocen como los cuadernos de la cárcel, que son cuadernos comunes y silvestres que él va llenando de palabras, letra muy chica, donde aborda una multitud infinita de temas, lo que habla de una avidez intelectual impresionante, desde Maquiavelo hasta la Iglesia Católica, hasta la dominación de clase. Y lo interesante es cómo él, pese a estar hundido en una situación desesperante, logra encontrar una fuerza en sí mismo que le permite superar todas las adversidades. Y termina, digamos, dejando este legado que cuando se publicó con posterioridad a su muerte, trajo sangre fresca al mundo del marxismo, influyó mucho en los estudios culturales. Yo diría que es un personaje que me fascina, sobre todo por esa capacidad de encontrar lo más sólido de sí mismo cuando uno está encerrado en una celda. Era alguien que leía un libro al día, diarios, revistas, se informa de todo, desde alta cultura hasta baja cultura. O sea, realmente alguien que está disponible para recorrer toda la geografía del conocimiento. ¿Eso fue lo que más te movió en el motor del libro y cómo la palabra finalmente puede ser un espacio de liberación sin dejar obviamente de... Nunca romantizaste, yo creo que eso igual es importante mencionarlo, nunca romantizas lo que es la cárcel, pero sí te das cuenta de que es un espacio de liberación y reflexión también. Sí, bueno, no idealizo la cárcel, habría que ser muy perdido para hacerlo. Pero efectivamente en la prisión, en esas situaciones de confinamiento, donde hay prolongados periodos de tiempos muertos, los escritores, los intelectuales encuentran un momento de introspección en donde pueden dar a luz un tipo de obra que no habrían concebido en caso de estar en libertad. Varias de las personas de las cuales hablo, y hablo de Dostoyevsky, de Antonio Gramsci, de un príncipe anarquista, Kropotkin,
de reos comunes chilenos, de Pancho Falcato, que es el bandido más legendario en la historia de Chile, etcétera. A veces cuando llegan a prisión lo primero que dicen, por favor, quiero libros, lápiz y papel. Entonces la escritura es una manera, insisto, de alguna u otra manera fugarse del espacio carcelario a la vez que la lectura. En ambas prácticas encuentran una forma de sobrellevar la soledad, de espantar la locura. En varios de estos testimonios las personas que están encarceladas están permanentemente como oyendo el aullido de la locura y muy atemorizados frente al hecho de poder ser capturados por ella. Claro. Y tú me mencionabas cuando te preguntaba entre estas decenas y cientos de historias que existen, me nombraste un ámbito internacional de estos perfiles. Nacional, ¿quién te cautiva? ¿Cuál historia nacional? Bueno, en el caso de los nacionales hay dos capítulos. Uno es Pancho Falcato, este bandido legendario, que es famoso, es un verdadero mito popular, cantado en la lira popular, que es la poesía que se vendía, qué sé yo, en los mercados, en la estación central, que tiene un trasfondo campesino muy fuerte. Mítico porque logró evadirse en dos ocasiones de lo que se conocían como los carros jaula, que es un invento de Portales, que eran estas jaulas montadas sobre una carreta donde se encerraban a los presos. Condiciones infames, y se los obligaba a hacer trabajos forzados, generalmente entre Santiago y Valparaíso. Y el año 77, un periodista del diario El Ferrocarril, que es un diario muy importante, ingresa a la penitenciaría donde está Falcato y hace el primer reportaje con presos, criminales, bandidos, salteadores de camino. Y esto genera un escándalo. Por una parte, los artículos son muy leídos, de hecho después se transforman en libro. Por otra parte, la gente alega que le está prestando el micrófono a personas que deberían haber sido silenciadas y que su ejemplo puede ser una mala influencia para el resto. Y en esos textos, su principal entrevistado es Pancho Falcato, que cuenta sus aventuras, etcétera, etcétera, y de repente habla de su poesía. Alguien que le escribe poemas a lo humano y a lo divino. Entonces ahí me di cuenta de que existía una pareja entre literatura y cárcel, incluso en estos reos comunes que no son necesariamente intelectuales. Y el otro texto son reos comunes de los años 90. En Cana, presos ni tan comunes. En Cana, presos ni tan comunes, que es un capítulo que le debe bastante al músico y poeta Mauricio Redolé, que hizo talleres literarios desde los 90, con el cual conversé. Él me mostró los manuscritos de los presos que habían pasado por su taller. Entonces está esa experiencia de la gente que acuda a los talleres. Pero también está la experiencia de Rubén Adrián Valenzuela, que es un periodista del diario La Tercera, que el año 80, con una identidad falsa, haciéndose pasar por un estafador prófugo de la justicia, ingresa a la cárcel pública. Para que expliquemos un poquito ahí de contexto a la gente, eso en el periodismo se llama periodismo gonzo, que es cuando uno se ingresa a esta realidad, y eso es lo que tú estabas contando, como él ingresa al sistema penitenciario y lo vive en carne propia, finalmente el estar ahí. Claro, él ingresa con esta identidad encubierta porque tiene la sospecha, aparentemente fundada, de que hay un tinglado para hacer fugas de reos que tiene que ver con la corrupción de Gendarmería. Sí. Y entra a la cárcel, la experiencia es dura, queda con lesiones de por vida porque, digamos, lo reciben a golpe, y escribe estos reportajes que causan sensación. De hecho, se fotocopiaban y se vendían las fotocopias en las calles. De esto también dio después paso a un libro. Y ahí está el mundo de los reos de los 80, de esos reos que a veces son líderes en la cárcel y cuando le otorgan la libertad quedan huérfanos en el mundo y a veces vuelven a delinquir, eventualmente a asesinar, con tal de volver a la cárcel que se ha transformado paradójicamente en su propio hogar. Y es curioso Rubén Adrián Valenzuela porque tiene su vínculo con la historia de Chile. Él trabajaba en la radio Magallanes para el golpe del 73, y es la persona que contesta el teléfono cuando Allende llama para decir que quiere dar su último discurso.
y da el último discurso en Radio Magallanes y es precisamente Valenzuela quien toma el registro y lo pone a salvo. Gracias a eso podemos escucharlo al día de hoy. Sí. Sí, yo creo que es increíble esa parte también que lo pones ahí en el texto. Sin duda yo creo que causa mucha conexión cuando lo escribes. Y claro, tú dices esta parte de los reos del año de la década del 90, y te lo pregunto y me gustaría llevarte un poco a la actualidad para también conocer tu postura crítica. Hoy vemos que la cárcel sin duda ha cambiado mucho, donde también tenemos presencia del crimen organizado, cárceles que están completamente llenas. ¿Cuál es tu reflexión del sistema penitenciario actual? ¿Se dan contextos de literatura donde los presos puedan finalmente explorar esta área? Mira, yo no tengo conocimiento de gente que esté haciendo talleres al día de hoy en las cárceles, pero no tengo ninguna duda de que eso ocurre. No sé cuándo empezaron los talleres, pero sí que han seguido en el tiempo. Y hay gente que los da circunstancialmente, yo sé Álvaro Bizama, que ha dado talleres, y que en cárcel de mujeres también ocurre. Y el sistema penitenciario, bueno, no es ningún misterio para nada, hay un completo desastre, las condiciones de hacinamiento e insalubridad son extremas, de hecho aparecen en los informes sobre derechos humanos, es básicamente un lugar donde hay derechos básicos que están completamente cancelados. Sí. Te lo pregunto porque mi tesis, de hecho, en periodismo, yo lo hice del sistema de reinserción social. Y una de las cuestiones que tocaban, yo lo hice enfocado en mujeres principalmente, una de las problemáticas que se tocaban eran que se enfocaba mucho la reinserción en el ámbito que fueran productivas al final, pero no en este espacio cultural. Entonces te lo pregunto porque en un contexto en que se piden más cárceles por los gran allanamientos que hay, ¿crees que quizás también falta escuchar a las presas, a los presos en cuanto a lo que se necesita? Por ejemplo, espacios de literatura. O sea, sí. No olvidamos, parece un poco también de lo humano. Que hay yo creo que, claro, que la rehabilitación o la inserción no necesariamente pasa por, o no pasa únicamente por dotarlos de ciertas competencias o herramientas para ingresar al mercado laboral, sino también tiene que ver con dotarlos de experiencias nutritivas que le otorguen sentido a la vida más allá del hecho de delinquir. Y en ese sentido creo que la literatura puede ser una experiencia sumamente valiosa. Sin duda. Y también me gustaría preguntarte que entre las páginas, como tú dices, se abordan casos chilenos como Mauricio Redolés, Pancho Falcato, y cómo crees que dialogan ambas relatos, los nacionales con los internacionales en este sentido. Bueno, no sé si dialogan mucho, porque en el caso de los chilenos son anómalos respecto al resto. El resto de los perfiles, la Rosa Luxemburgo, George Jackson, la Angela Davis, el mismo Kropotkin, Gramsci o Dostoyevsky, son grandes escritores, son grandes intelectuales, son gente que producía obra en general antes de ingresar a la cárcel y que seguirá haciéndolo una vez la dejan, al margen de que escriben en la cárcel misma o sobre la experiencia carcelaria. Y en el caso chileno, gente que viene del mundo popular, que no son hombres letrados, sino en el caso de Falcato un bandido muy hábil, legendario, mítico. Y en el caso de los reos comunes, bueno, son gente que viene del mundo del narcotráfico, del mundo del robo, del mundo del crimen. Son gente, entre comillas, normal, y también esquizofrénico. O sea, en el taller de Redolés va un tipo que se llama Carlos Krempel, al cual, gracias a la iniciativa de Redolés, se le publica un relato que se llama El interior del templo, que es un relato fascinante, onírico, alucinatorio, una especie de corte de locos que poseen una sabiduría cósmica. Entonces, insisto, está como el mundo de los reos comunes, que no son intelectuales propiamente tal, y el mundo de los escritores que terminan siendo consagrados. En ese sentido, podríamos decir que el punto en común es que finalmente viven el encierro no como este castigo que se les dota, sino como este espacio de creación, resistencia en alguno de ellos, liberación también. Sí, totalmente. O sea, logran hacer de la cárcel una experiencia que tiene otra dimensión. Y esa dimensión efectivamente es de libertad, es de introspección. Es un momento en el cual ponen en práctica lo que yo llamo las artes marciales del espíritu, esa capacidad de mantener a raya la locura, de sobrellevar la soledad, de
de abismarte en tu propia psique para encontrar lo más profundo de tu ser. O sea, son espacios profundamente creativos también. Manuel, me gustaría que dieras una invitación también a las personas a que lo lean. ¿Qué es lo que te gustaría que transmitir? ¿Cuál es tu principal objetivo en este libro para cautivar también a aquellos? Bueno, yo creo que este es un libro bastante único. No abundan libros de esta naturaleza, no existe ninguno en Chile. Tampoco existe un libro de esta naturaleza que aborde la selección de escritores que yo proveo, que permiten como saltar desde la historia de Rusia, Polonia, Alemania, Italia, Francia, a la historia de Chile y la historia de Estados Unidos. Son personas con unas personalidades muy potentes, muy fuera de lo común, muy admirables en su capacidad de resistencia y que escribieron textos sumamente significativos, algunos de los cuales son clásicos de la literatura universal. Y tampoco quitarte mérito, porque lo haces con una prosa y con un lenguaje muy cercano y cautivante que no limita a nadie. Yo creo que eso también es importante. Sí, es un libro abierto para un público general. Entiendo la historia como algo que tiene que salir del ámbito de los especialistas y este libro está escrito totalmente de espalda a esas restricciones. Eso. Te agradecemos mucho que nos acompañaras hoy en Los Libros que Leo, con este tremendo libro que tú dices marca sin duda un precedente en la literatura chilena, que también vuelve a dar un foco a aquellas cosas que quizás no estamos dando luz, como es esta importancia de las personas que están privadas de libertad, las historias importantes que existen ahí también. Así que te agradecemos sin duda que nos acompañaras hoy en Los Libros que Leo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradecemos a todos quienes nos están mirando. Por supuesto, los invitamos a comentar con nosotros a través de nuestras señales de YouTube, también en nuestros Instagram. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en Los Libros que Leo. Los Libros que Leo.